Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Estamos desde Iglesia de Cristo Orem, ya en este servicio, dominical, ¿verdad? Devocional. Así que vamos a iniciar el tercer módulo 3, el tema 3 también, ¿verdad? Amén. 3 de 3, gloria a Dios. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga y dejo a los hermanitos de discipulado para que iniciemos con el tema. Dios les bendiga. Dios me les bendiga, hermanos. Un gusto estar nuevamente con ustedes, estrenando un nuevo tema de Escuela Profética que se llama Las Funciones Proféticas. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Por acá, fíjese que ahorita que estábamos hablando, hablábamos un poquitito y nos dábamos cuenta de que estamos entonados. Y estar entonados es sonar juntos, en armonía. Que el Señor nos enseñe ahorita a través de su palabra. Gloria a Dios. Amén, bendiciones. Esperamos que este tiempo sea de mucha bendición y provecho para sus vidas. Amén. Amén, buenos días, hermanos. Queremos aprender juntos esta mañana la palabra del Señor, así es que bienvenidos. Gracias por estar ahí virtualmente, pero en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Así es que esta mañana vamos a compartir y aprender juntos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. El tema de ahora se llama funciones proféticas. ¿Y para qué nos sirve saber o conocer las funciones proféticas? Número 1, dice la Biblia allá en Juan, en primera carta de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, amado hermano, hoy a la luz de la palabra y a través de la revelación que el Señor nos dé en esta oportunidad, vamos a explicar, vamos a exponer algunas de las funciones de los profetas. ¿Para qué, amado hermano? Para que no seamos engañados y podamos saber cuál es un profeta genuino y cuál es un profeta falso. Dice, la función profética primordial es la proclamación de la palabra de Dios. Al llamar al pueblo al arrepentimiento y la conversión. Entonces aquí, amado hermano, volvemos a ver que la proclamación de la palabra de Dios, la palabra de Dios ya sabemos que es la palabra profética más certera. Y de ahí vamos a partir siempre, amado hermano. Que la palabra de Dios sea siempre ese nuestro inicio, nuestro punto el punto cero, ¿verdad? Que no partamos de nada, de ningún conocimiento humano, sino siempre de la palabra de Dios. Y entonces el profeta necesariamente, lo veíamos en discipulados anteriores, que tiene que comerse los rollos, tiene que comerse la palabra. Hablábamos ayer, amado hermano, que comerse la palabra pudiera ser comer el profeta, ¿verdad? Como él ya no come quizás pancito suave, ¿verdad? Sino que él ya come carne, entonces él la digiere ahí en su vientre, ¿verdad? Él la digiere y luego de que él la digiere, después, amado hermano, él da de lo que ya comió, él da de lo que tiene adentro, pero fíjese que el profeta discierne los tiempos, discierne el ambiente, discierne al pueblo, porque a veces de lo que él comió, la palabra profética más certera, puede revelar misterios al pueblo, a la congregación, pero también puede hacer que esa palabra sea como leche, ¿verdad? Con que sea como, recuérdese que en doctrina básica están los rudimentos, y dice aquí que el pueblo lo llama al arrepentimiento, dice, y el arrepentimiento es uno de los rudimentos. Entonces también el profeta discierne cuál es el momento. No solo es
palabra avanzada. Recuérdese que tenemos una dieta, ¿verdad? Y no siempre son esas revelaciones que quizá los demás no puedan comprender o no puedan entender, sino que también el profeta puede así, ¿verdad? Como lechita darle al pueblo. Dice que es para arrepentimiento, y sabemos que arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mente. Entonces el profeta también direcciona, el profeta también da dirección conforme a la visión, siempre el orden de Dios, pero también la visión que pueda tener el ministro, el pastor que está a cargo, ¿verdad? Luego dice, respondió en Lucas 3:16, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo y su grano, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Quién? Juan, el profeta Juan, que es conocido como Juan el Bautista. Pero mira, amado hermano, yo aquí me quiero detener en algunos puntos. Voy a volver a leer ya más despacio. Dice, respondió Juan diciendo a todos. Note usted, amado hermano, que el profeta trae una palabra y la da a todos, a toda la congregación. Entonces no se vale, amado hermano, que el profeta dé una palabra a todos y luego se lleve, qué sé yo, pongamos un ejemplo, se lleve a alguien a otro lado, o que quiera, amado hermano, llevar a alguien a la casa. Fíjese que yo quiero comentarle esto porque yo lo viví, yo lo vi en mi casa. Llegaban profetas a la iglesia donde se congregaban mis padres y luego estos tales se iban a la casa de mis padres con el objetivo de darles una palabra profética. Y mire, amado hermano, la intención quizá no era tanto llevar la palabra profética, sino el ser bendecidos. Cuidado, amado hermano, porque la palabra es, dice ahí, la daba para todos, para toda la congregación. La única excepción que pudiera haber acá es, amado hermano, que la palabra sea directamente para alguien en específico, porque también el profeta debe de discernir. El profeta se sujeta al profeta, entonces también debe de poner bajo cobertura con el pastor. Puede acercarse al pastor y decirle, mire pastor, fíjese que yo recibí esta palabra para este hermano, pero esta palabra es demasiado fuerte. Por ejemplo, podría decirle que deje de hacer cosas que está haciendo en pecado, y eso no lo puede decir en público, eso sí lo tiene que llevar. Pero mire, amado hermano, qué bendición que acá tenemos una oficina, entonces no tendría por qué ser necesario llevar a nadie allá a los planes de renderos o decirle, mire, vamos a su casa, yo allá le voy a ir a dar la palabra, con la finalidad de obtener una ofrenda. Y fíjese que qué tremendo, porque una vez usted bendice a ese siervo porque usted ha creído la palabra, luego tal vuelve a llegar y entonces usted se vuelve para él, discúlpeme la palabra, pero se vuelve una mina de oro, porque entonces dice, yo voy a ir a la casa de tal porque yo sé que ese me va a bendecir y yo le voy a llevar una palabra, quién sabe de dónde la ha sacado, amado hermano. Entonces cuidado con los falsos profetas. Y luego dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Mire cómo él reconocía autoridad, él reconocía, yo soy profeta, decía él, pero hay un profeta por excelencia. Ese es el profeta Jesucristo. Entonces él reconocía que él había sido enviado como un mensajero, que él había sido enviado con un propósito, no con el fin de hacerse él el gran profeta, ¿verdad? Sino que él reconocía que alguien lo había enviado. Y no solo eso, él tenía vestidura. No vamos a hablar de la dieta, amado hermano, pero dice que
que el profeta se alimenta de langostas. Él se alimentaba de langostas y de miel, amado hermano. Mire qué bendición. Entonces, en el punto que yo me quiero enfocar es que él tenía cobertura. Entonces, si él tiene cobertura, no va a desnudar a otro, no va a avergonzar a otro, porque él está con la finalidad de dar cobertura, de cubrir, no de desnudar. Y luego dice que con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. Entonces, el proclamar el evangelio, el anunciar las buenas nuevas, también lo hace un profeta por medio de la palabra profética más certera, amado hermano. Entonces, amados hermanos, no sé si van a... Gracias, hermano Henry. Sí, yo quería aportar que la función profética primordial es proclamar. La proclama de este año es reconciliación. Entonces, estamos en un tiempo de expectativa, hermanos, amados hermanos. ¿Cuál es la proclama profética 2021? ¿Y para qué sirve esa proclama? Estamos proclamando un siervo, profeta, se levanta y proclama el evangelio y nos va a dar buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, esta es la función principal, proclamar, proclamar, proclamar. Y lo que nos comentaba nuestro hermano Henry, un profeta así, con la dieta que tiene, por ejemplo, Juan el Bautista, comía langostas con miel. Quiere decir que el que proclama se está comiendo las langostas del año que está proclamando. Entonces, analizábamos que si este es un año de reconciliación, ¿qué se comió nuestro apóstol? Se comió las langostas de la violencia, de la desintegración, de los divorcios, de las separaciones, de los pleitos, de todo lo que sea contrario a la reconciliación. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esas buenas nuevas que nos anunció con ese año. En el año del reinicio, ¿qué langosta se pudo haber comido? ¿Qué langosta se pudo haber comido? El que no quiere reinicio, el que piensa que todo está acabado, que todo está finalizado y que no tiene un tiempo de oportunidad. Entonces él se comió todas esas desesperanzas que el pueblo tenía y dijo, no, hay esperanza para ti, hay un reinicio. Hay esperanza para el pueblo. Esas son las buenas nuevas. ¿Quién lo hace? Un profeta que proclama el evangelio y en base a la escritura proclama. Juan decía, yo soy la voz que clama en el desierto. Otro viene detrás de mí que es mucho más poderoso, que nos va a bautizar en espíritu y en fuego. Hermano, que sea nuestro anhelo en nuestro corazón poder ser bautizados en espíritu y que no nos asombre ni nos asuste la prueba en la que podamos estar siendo bautizados en fuego, porque todo es para nuestro bien. Amén. Y ahí quisiera agregar algo que mencionaba manita Sandrita. ¿Por qué decimos de que el siervo cuando proclama se está comiendo la langosta? Bueno, nuestro apóstol tenía un rema, ¿verdad? Siempre que ministraba, para los que tuvimos el privilegio de poder ministrarnos con él, siempre tenía su botella de miel, su copita de miel, ¿verdad? Y se echaba ahí su copita de miel, hermano. Mielita, ¿verdad? Entonces, y la langosta no es la langosta marítima, hermana, la que tiene ahí carne ahí, tenazas. Y la langosta como que es ¿cómo se llama esto?
como que fue saltamonte, ahí sí que el pequeño saltamonte. Entonces como parece como que fuera saltamonte, esa langosta nos estamos refiriendo. Y por eso la dieta de Juan era miel. Ay, perdón, me metí en esto. Me metí en eso, el hermano Henry dijo que no iba a mencionarlo, pero lo tenemos que decir, hermano, porque, mire, lo que decía manita Sandrita, el siervo hace eso cuando está proclamando, pero si usted no cree la proclama, no le pone fe, no va a poder recibir esa bendición. La bendición que está haciendo el siervo de comerse, por ejemplo, en el año de la prosperidad decíamos, ¿verdad? ¿Qué langosta se comieron? Bueno, y si la bendición es la prosperidad, la langosta fue la escasez, la deuda, qué sé yo, hermano, tantas otras cosas, ¿verdad? Pero si la gente no cree la palabra profética, no va a ponerle fe a eso, no va a recibir ese acto profético y va a seguir en lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso hablábamos de que debe haber ese elemento de fe, ¿verdad? Para recibir la palabra y para poder creer que se está desatando en los cielos y en la tierra esa bendición llamada proclama profética, ¿verdad? Así es que lo otro que decía hermanita Sandrita, o lo que dice el versículo de Lucas 3, 16 al 18, dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el fuego, volvemos a ver que son besos del Señor, ¿verdad? Porque Él aviva, dice que avívame, dame besos, le dice la novia, ¿verdad? Al amado, avívame, avívame, dame, avívame, Señor. ¿Y cómo lo hace el amado? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería. Ay, bueno, y lo otro que dice que con muchas exhortaciones, si usted se recuerda el tema anterior, hablábamos de edificación, consolación y exhortación. A todos nos gusta la edificación, ¿verdad? Y el consuelo, pero la palabra exhortación casi que no nos gusta, ¿verdad? Porque es la que más nos hace ahí como que mella, ¿verdad? En el alma. Pero dice en este caso que en el versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así que, hermano, recibe también no solo la edificación, consolación, sino también la exhortación. Perdón, hermanitos. Gloria a Dios, amén. Bueno, estamos en un tiempo donde, tiempos finales, ¿verdad? Tiempos finales, donde yo creo, hermanos, que las funciones proféticas se están acelerando, ¿verdad? Como que ha cobrado, siempre tiene efecto. Cada función profética, como la que mencionaba mi hermano, que es la de proclamar el evangelio, pues siempre ha tenido un poder, ¿verdad? Extraordinario, la proclamación del evangelio. Pero justo en estos últimos tiempos el Señor está derramando una gracia extraordinaria. Y aparte de la función principal, que es proclamar el evangelio, pues hay otra función profética, que es también la palabra y la doctrina. Eso lo encontramos nosotros en Juan capítulo 6, versos 60 al 67. Todos pueden escuchar el evangelio, ¿verdad? Pero como que cuando llegamos a la función profética de la palabra y la doctrina, es como los que oyeron el evangelio pasan a otro nivel, ya no son oidores, sino que ahora se les está poniendo, por así decirlo, un sello, ¿verdad? De la palabra en ellos. Yo le digo eso porque dice la Biblia que los discípulos al oír, dice, esta palabra dijeron ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al revisar el contexto nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba estableciendo una doctrina. La palabra logos también se puede traducir como doctrina, y esa palabra logos viene de una raíz que es lego. Nuestros niños a veces ellos jugaron con Lego. Esa palabra significa colocar y da a entender en el idioma griego, que nosotros no lo hablamos, pero
pero hemos leído a eso, que da a entender que es colocar, pero en un orden, no solo colocar en desorden, sino colocar en orden. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo en el capítulo 6 de Juan, era colocando en orden una palabra para ellos. Si usted recuerda, Jesús les había dicho a ellos: vuestros padres comieron maná y se murieron. Y ellos se ofendieron, ¿verdad? Cuando Jesús les dice eso. Ahora Jesús les dice: yo soy el pan que desciende del cielo. Si me comen van a vivir. Entonces a esa doctrina, a ese logos que el Señor estaba estableciendo, estaba haciendo lego con eso, estaba poniéndolo en orden, es que dice la Biblia que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Esa palabra dura es escleros. Los médicos la usan cuando hablan de esclerosis, ¿verdad? Es escleros, es algo severo, duro. Entonces Jesús estaba poniendo una doctrina, ordenando una doctrina, y muchas veces eso puede parecer duro. Eso puede contrastar con las creencias que nosotros tenemos, o quizás aprendizajes extraños que traemos arrastrado. Y cuando vemos la función profética de una palabra que se está ordenando, podría parecernos duro, pero allá ahí quizás eso tiene que ver con el ser humilde, ¿verdad? Con el rendirse delante del Señor para que Él pueda poner la palabra y ordenarla en nosotros. Pero quiero seguir leyendo, y dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, mire, aquellas que ellos dijeron que eran duras, pues esas palabras son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Entonces es bien importante, hermanos, notar que se puede volver atrás cuando no se acepta doctrina. Se puede volver atrás. Puede retroceder. Algunas cosas que se habían conquistado pueden regresar si no se acepta doctrina. Solo se quedó como un oidor de la proclama del evangelio, y el evangelio le dio esa fe, ese creer. Pero si no se acepta la palabra y la doctrina, pues muchos de sus discípulos volvieron atrás, y dice que ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a ellos: ¿se quieren ir ustedes también? Sí, es duro, ¿verdad? Oír eso, que nos dijeran esas palabras. Sí. Y retomando, bueno, vemos acá en este pasaje, ¿verdad? Que el Señor Jesús tenía muchos discípulos. Sí. Y entonces, y él como profeta por excelencia, ¿qué hacía? Palabra y doctrina, palabra y doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba a sus discípulos, a los demás les predicaba, pero a sus discípulos les enseñaba. Enseñar es dar una palabra doctrinal, ¿verdad? Para que entienda qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando abrimos la palabra profética más segura. Y donde dice ahí la pregunta: ¿quién la puede oír? Entonces, un discípulo tiene que tener el oído abierto para poder oír. Un sentido espiritual de que puede oír. Porque el siervo doulos, el siervo por amor, es el que tiene horadada la oreja en la bisagra de la puerta, y la puerta es Cristo. Entonces esos son los que pueden oír, los que ya les circuncidaron el oído, los que aman tanto la palabra que aunque la palabra sea dura y de exhortación, se puede aceptar, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo viene ministrando, así como vimos en los versículos anteriores de Juan,
que el Espíritu Santo viene bautizando, viene avivándonos, dando fuego para poder digerir también esa palabra cuando nos comemos el rollo. Luego, cuando el Señor Jesús le abre el oído a un sordo mudo, le dice Efatá, que quiere decir ábrete, ¿ves? Entonces, esta mañana el Señor nos quiere abrir nuestros oídos para que podamos escuchar palabra y doctrina, pero con amor, como un siervo doulos que quiere aprender de su Señor. Pero a mí me llama mucho la atención que el Señor le lo estaba hablando a sus discípulos, los que lo seguían, los que aprendían de él. Y dice que murmuraban. Hermanos, si murmuraban del Señor Jesús y nosotros a veces dejamos de congregarnos porque el hermano me vio mal, porque el hermano murmuró de mí. ¿Y quién soy yo? Imagina el Señor Jesús, murmuraban de él, de las palabras que él les estaba enseñando, diciendo que él es el pan de vida, y murmuraban. Y se ofendían los discípulos. Y entonces él les dice, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que no creen, porque el Señor Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, ¿ve? Entonces, desde el principio ¿de qué? De los tiempos, él ya sabe quién va a creer y quién no va a creer. Sin embargo, vemos a un Padre misericordioso, porque ahí dice que sabía quiénes eran los que no creían y sabía quién le había de entregar, porque Judas recibía palabra y doctrina, y el Señor Jesús, él ya sabía quién lo iba a entregar, aquí lo dice la Escritura, y sin embargo, le seguía enseñando, comía con él, le daba doctrina. Esa es la misericordia del Señor, de la que nosotros somos partícipes, aunque seamos traidores, aunque no creamos, aunque seamos discípulos que nos enfademos, ¿verdad? Por la palabra, porque así como cuando predicaba nuestro apóstol y uno decía, quizás esa palabra es para mí, y él decía, no, hermano, esa palabra no es para usted, es para todos. Y entonces esta es palabra para todos. Sí es una palabra dura, y lo que conversábamos con el hermano Henry cuando estudiamos la palabra, y dice que algunos de sus discípulos se volvieron atrás. Eso es una apostasía. Y ya no andaban con él. Entonces, si ya no andaban con él, entonces ¿con quién andaban? Y entonces la Escritura dice que el que no está conmigo está contra mí. Y el que no está con él desparrama y está en el mundo. Entonces, los que se han vuelto atrás, hagamos, ¿verdad? Una reflexión de esta palabra, que han sido discípulos y que ya no andan con él. El Señor los está esperando con brazos abiertos, pero también la palabra es por amor. Ser discípulos doulos es por amor, porque ahí después el Señor Jesús les dijo a los 12, a los que le había escogido, ¿queréis acaso iros también vosotros? Duro, ¿verdad? Duro que nos diga, porque nadie de ellos quizás dijo mayor cosa mientras los otros estaban murmurando. Entonces, que el Señor Jesús no nos vaya a decir en ningún momento, si se quieren ir, váyanse, ¿verdad? Porque en esto conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Y la libertad que tenemos es de poder escoger, ¿estamos con Él o no estamos con Él? O sea, no hay puntos intermedios, con Él o sin Él, en Él y si no, en el mundo. O sea, solo hay esas dos alternativas. No podemos tener un pie con Él y un pie en el mundo, porque entonces no somos discípulos, somos del mundo. Ok,
porque yo veo ahí, hermana Sandrita, que como hay una vinculación de apostasía, ¿verdad? Porque es los que se fueron. Entonces dice que no andaban con él, entonces ahí hay como un anticristo, entonces, ¿verdad? Es un anticristo. Si no anda con Cristo, entonces anda con un anticristo en una apostasía por no aceptar palabra y doctrina, ¿verdad? Sí, sí es correcto, ¿va? Porque la doctrina, pues, como hemos enseñado, pues no salva, ¿verdad? Pero sí alguien se puede extraviar, entonces se puede perder por doctrina, ¿verdad? Y ahí, si le ponemos loop o el zoom al versículo 64, dice, pero algunos de vosotros que no creen, pero dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y dice, mire qué tremendo, porque Jesús sabía desde el principio. Usted sabe que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, si le metemos un poco más el suma a esto, aquí estamos hablando de la eternidad, ¿verdad? Cuando usted en la eternidad dijo, ¿con quién te vas? Así como el juego, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese juego? Arranca cebolla, ¿era? No. Estoy un poco desafasado de los juegos. Pero el que le preguntaban, ¿verdad? ¿Con quién te quieres ir? Entonces, en la eternidad nos preguntaron con quién nos queríamos ir. Y entonces, los que no creían, el Señor los conoce. Y obviamente, el que le iba a entregar también lo conocía, ¿verdad? Y él sabía con quiénes estaba ahí, quiénes eran los que creían en su palabra, en la enseñanza, en la doctrina y todo lo demás. Y eso nos denota, hermano, que muchas veces no podemos ocultarle nada al Señor. Nada. Hasta los pensamientos más secretos que creemos que nadie los ha escuchado, el Señor los oye con voz alta, porque Él desde el principio, desde la eternidad, nos conoce. Amén. Sí, amén. Otra función profética que encontramos acá es abrir los ojos. Y dice Juan capítulo 9 y verso 17, entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Entonces es bien tremendo porque él no pudo dar esa respuesta antes, obviamente, ¿verdad? Sino que hasta que sus ojos son abiertos, él lo conoce a él en esa dimensión como de profeta, recibe ese beneficio de la apertura de sus ojos y entonces, como repito, lo conoce como un profeta también. Más adelante pues lo conoce como Señor también, ¿verdad? Lo adora, pero también quiero leer en segundo libro de los Reyes, capítulo 6 y verso 17, otra función profética, ¿verdad? Es entonces poder abrir los ojos de aquellos que no pueden ver. Fíjese qué tremendo esto. Y podemos saber que esto es también en el plano espiritual, en el plano espiritual. Entonces, Eliseo ora a Dios para que se le pueda abrir los ojos a su siervo. Usted recuerda cuando Eliseo fue sitiado, ¿verdad? Había sido sitiado por los enemigos y el siervo de él llamado Jesse pues estaba muy amedrentado, ¿verdad? Él sale a llevarle la noticia a su señor, al profeta, y a decirle, estamos rodeados. Pero se encuentra con la sorpresa de que Eliseo no tenía temor. Al contrario, él le dice que son más los que están con ellos. Fíjese qué tremendo, que los enemigos que están ahí. Pero Jesse no podía ver eso. Entonces hay una función profética en acción ahí operando. Y entonces el profeta viene y ora sobre él y dice la palabra del Señor que los ojos le fueron abiertos a Jesse. O sea que él tenía había una cosmovisión cegada, ¿verdad? De lo que es lo espiritual, lo que es la realidad espiritual, no se le había sido aperturada a Jesse. Entonces él no podía ver la realidad que el profeta sí podía ver. Y yo creo que hoy principalmente en este tiempo también y época del año que estamos viviendo, necesitamos tanto esta operación, esta función profética en nosotros para también poder discernir
y poder nosotros estar atentos de cuál es la realidad espiritual que nos puede estar rodeando en determinado momento, ¿verdad? Entonces esto me llama la atención porque lo veo en otro ejemplo que quiero aportar en Mateo capítulo 9, verso 29, cuando Jesús tocó los ojos de un hombre diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. Pero los ojos de ellos dice que fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: miren que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Me llama la atención que dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Esa palabra es destapar. Dice que le destaparon los ojos. Pero cuando vamos a ver esta palabra, destapar o abrir los ojos, está vinculado con un contexto en Mateo 7:7, cuando Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá o se les destapará. Entonces me llama la atención porque cuando uno puede pedir, uno puede llamar, ¿verdad? Pedir que el Señor quite cualquier ceguera que nosotros tengamos. Y yo encontré esta palabra también en Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado. Y dice que después de que fue bautizado, él sube del agua y dice que él pudo ver y vio al Espíritu Santo que descendía. Entonces la importancia de que esta función profética aperture nuestros ojos es también para conocer más del Señor, ¿verdad? Para conocer incluso más del Espíritu Santo. Amén. Yo veía aquí, amado hermano, que dice que una de las funciones del profeta es abrir los ojos. Entonces el profeta tiene que tener abiertos los ojos. El Señor le ha dado una habilitación a él para poder discernir con solamente ver a una persona. El profeta genuino, amado hermano, no es aquel, volviendo al ejemplo, disculpen que vuelva al ejemplo con el que inicié, no es aquel que va a llegar a tu casa y va a empezar a indagar, a sacarte la bitácora, a preguntarte cómo están tus hijos, cómo está tu esposo, y luego, como un doctor, ¿verdad?, que ya analizó lo que te está pasando con los síntomas que tú le has describido. Entonces él ya te analizó, tú ya le diste la bitácora y entonces él te va a dar una palabra. No, amado hermano, el profeta genuino se le ha dado esa habilitación que tiene abiertos los ojos y a él se le revela lo que tú estás pasando y entonces él te va a dar una palabra de Dios, pero sin que tú le hayas dado ningún síntoma. Él te va a decir: tú estás atravesando por esto y así te dice el Señor, esta es la solución. Recordemos que después de una administración de un profeta debemos de tener paz, porque si él nos encontró en una condición que nosotros quizás estábamos atravesando y estamos en una condición de angustia, de desespero, qué sé yo, después de haber sido ministrados por un profeta debemos de tener paz. Entonces esa es la verdadera palabra de Dios, y porque a él se le ha otorgado esa función de tener abiertos los ojos. Ahí, hermanito, también quería agregar algo con lo que están hablando de los ojos. Entonces te podemos decir que también tiene que ver con visión. Obviamente, pues ojos es visión. O sea, hermano, ubíquese. No, pero el profeta entonces tiene que darle a la iglesia la visión hacia dónde tiene que ir. Por eso es que el 31 de diciembre, aquí en El Salvador, en Guatemala, en muchos países, se va a declarar, a decretar la visión por el cual nosotros vamos a caminar para el 2021. No es la visión que tienen los gobiernos. A lo mejor sí, porque hay un plan. Acuérdense que el enemigo es un imitador, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Y ellos ya tienen una agenda que tienen que cumplir. Pero también el Señor tiene un plan trazado que la iglesia tiene que caminar y que pronto está su venida. Sí, amén. Yo veía acá en abrir los ojos, que sí es otra función profética, con este ciego.
que lo agarran los fariseos, ¿ve? Y le preguntan varias veces, más de 2 veces, y le dice, ¿y quién te sanó? Y le dice, pues fue un profeta, ¿ve? Y después le vuelven a preguntar y le dice, ¿y quién te sanó? ¿No es un pecador el que te ha sanado? Y él le dijo, yo no sé si es pecador o no, le dijo, pero yo sé que estaba ciego y que hoy miro. Entonces, y vemos por otro lado que los mismos discípulos murmuraban con él y un ciego que le dio la vista y los fariseos le dicen, o sea que hoy que te ha sanado también tú te quieres hacer discípulo de él. Y el mismo que era ciego les dice, y ustedes que siguen a Moisés, ¿por qué no creen? Entonces yo no sé, le dice si es pecador o no, pero yo sé que antes era ciego y ahora veo. Y yo realmente también eso puedo decir. Yo solo sé, ¿verdad?, que antes era ciego y ahora veo. Así como el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro y lo botó de su cabalgadura y quedó ciego. Entonces nos hacían la pregunta, Pablo, romano, soldado que andaba sacando a los cristianos de la sinagoga y los arrastraba hasta del pelo, los sacaba. ¿Veía antes? Claro, ¿verdad? Tenía sus ojos terrenales y tenía esa vista. Pero cuando tiene un encuentro con el Señor, pierde la vista terrenal. Y tiene que llegar un profeta a abrirle los ojos. Para que se le caía, dice, se le cayeron las escamas que tenía de sus ojos y él allí pudo ver cosas grandes espirituales, ¿verdad? El perito arquitecto de la iglesia. Amén. Qué bendición. Bueno, siguiendo con las funciones proféticas, también tenemos que es juntar y proteger. Para eso vemos en Lucas 13:34 que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Pero decimos, ¿por qué dice así, verdad? Que Jerusalén, Jerusalén, que mata a sus profetas. Podemos ver en el transcurso del Antiguo Testamento muchos profetas que fueron perseguidos, que los mataron. Y yo veía en Segunda de Crónicas 24:20, que es donde está el profeta Zacarías, que él les decía, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Eso es lo que él les decía. Pero ¿qué pasó más adelante? Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. Entonces podemos ver que no le gustaba que les hicieran ver sus errores, lo que estaban haciendo mal. Entonces para callarlo, los mataban a los profetas. También podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista que estábamos viendo, si recordamos ese pasaje. No le gustaba que él dijera la verdad. ¿Y qué hicieron? Pidieron la cabeza de Juan el Bautista para callarlo. Y así muchos profetas. Entonces por eso dice que matas a sus profetas porque no le gusta que les hagan ver la verdad. También hay otro pasaje donde está Elías que se fue a esconder a una cueva, que está en Reyes 19:9, que dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento eran perseguidos porque no les gustaba que le hicieran hacer sus errores, sus verdades.
Y aquí podemos ver en la figura que tenemos una gallina, ¿verdad? Que es la figura del profeta. Y creo que quizás todos hemos podido experimentar y ver cuando los pollitos tienen miedo, van donde la gallina y se meten debajo de sus alas. Cuando los pollitos tienen frío, hay una canción también, y tienen hambre, dice, van a donde la gallina a sustentarse, van a cubrirse, porque sienten el resguardo debajo de ellas, porque sienten su protección. Entonces nosotros no podemos andar ahí así, porque ¿qué pasa? Que viene el gavilán y se lo lleva, ¿verdad? Que puede ser la figura de tanto que el mundo nos ofrece, tantas doctrinas. Entonces dice que el ministerio profético se identifica con las características de las alas de la gallina, quien reúne a sus polluelos para protegerlos del enemigo, porque sabemos que así como hay bien, así es mal. Y entre mejor nosotros hacemos las cosas, el enemigo más quiere vernos hacer caer, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de enemigos? Son enemigos espirituales que pretenden filtrarse dentro de la iglesia. Pero esos alertan al pueblo, los profetas alertan al pueblo cuando viene el peligro. Disciernen al enemigo cuando entran disfrazados, porque sabemos que muchas veces hay ovejas disfrazados, no, hay lobos disfrazados de ovejas, pero la función del profeta es discernir e identificarlos para que no dañen a sus polluelos, porque tienen discernimiento. Y también eso lo podemos ver en 1 Reyes 14, cuando el profeta Ahías, que su visión natural se había apagado, ese pudo discernir que la mujer de Jeroboam se había disfrazado. Entonces ahí el discernimiento estaba fluyendo en él. Entonces es admirable ver cómo la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas sin importarle lo que pueda sucederle a ella. Porque nosotros no vemos que la gallina después anda donde esconderse, ¿no? Y cubre a sus polluelos independientemente está haciendo viento, está haciendo frío o lo que suceda, pero él se queda ahí resguardándola. Entonces, esa es una de las características principales que tiene un verdadero profeta, que ama genuinamente e intensamente al pueblo de Dios. Dios envió profetas para reunir a su pueblo bajo sus alas protectoras, pero estos lo hirieron y los mataron. También en el Nuevo Testamento podemos ver que envió a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y también lo hirieron y lo mataron por decir la verdad, por darnos la salvación. Y ahora en estos tiempos de la iglesia, pues Dios está levantando profetas, cuyo propósito es proteger al pueblo de Dios. Amén. Sí, con esta figura hermosa de las alas de gallina, en las redes andaba circulando una foto también, pero yo no la pude capturar, de hoy que ha habido tanta lluvia, ¿verdad? Y temporal, una gallina literalmente mojándose a la intemperie, así con todas sus plumitas mojaditas, solo el piquito se le veía, y todos los pollitos resguardados. Entonces, bajo su sala, eso es una cobertura. Cuando yo tengo frío, como dice la canción, cuando tengo hambre, cuando tengo necesidad de calor, cuando tengo necesidad de que mi mamá gallina, ¿verdad?, extienda sus alas y yo allí me voy a sentir en paz, seguro, aunque afuera esté lloviendo, aunque afuera haya tormenta, yo me siento junto con mis hermanos pollitos, ¿verdad?, debajo de esas alas de gallina. Una figura muy hermosa. Y el Señor Jesús, profeta por excelencia, también le dice a Jerusalén cómo hubiese querido que yo pudiera extender mis manos y que se pudieran refugiar en ellas. Y esa es una invitación de este día que el Señor Jesús te hace. Yo extiendo mis alas y te llamo a que te resguardes bajo mi cobertura y allí estarás seguro. Y
una de las funciones proféticas, ¿verdad? Es juntar y proteger. Nunca va a ser deshacer un rebaño, deshacer algo que está unido, sino que procurar la unión, procurar la coinonía, procurar estar juntos. Y juntos y unánimes también desciende el Espíritu Santo, igual la protección. Pero algo que tocó la hermana Celina es que los profetas, ¿verdad?, son apedreados y Juan el Bautista le quitaron la cabeza, ¿verdad? Y espíritu jezabélico, que hoy al final de los tiempos, pero es un espíritu que siempre ha existido, pero que hoy al final de los tiempos viene con mucha, ya está con mucha más fuerza, buscando cabezas de ministros, de profetas, que lo que quieren es quitar la cabeza. Y también vemos, ¿verdad?, que también hay países que la pena capital por ser cristiano y declarar que somos discípulos del Señor Jesús es decapitar. Entonces, prestemos bien, estemos alerta, ¿verdad?, en nuestros ojos, en nuestros oídos, a todos también los acontecimientos que están a la orden del día. Hoy tenemos mucho conocimiento de lo que pasa en el mundo y veamos que este espíritu jezabélico se ha levantado, así como el Señor está levantando profetas para proteger y juntar a su pueblo, también el otro espíritu se ha levantado con la finalidad de callar, con la finalidad de que no sean abiertos los ojos ni los oídos, que no se proclame el evangelio. Pero gloria a Dios, somos iglesia profética. El Señor levanta a sus ministros con voz de trompeta. El Señor nos protege bajo sus alas, porque su venida es inminente. Y todo lo que ya fue, siempre va a ser. Entonces, lo que le pasó a Juan el Bautista no es un hecho aislado, vuelve a suceder. Dos. Bueno, ahí, por cuestiones de tiempo, ya solo nos queda ver el último, que sería dar vida, ¿verdad? Amén. Amén. En Primera de Reyes 17:22 dice, el Señor escuchó la voz de Elías, la voz del profeta Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Entonces acá podemos ver que una de las funciones del profeta es dar vida, lo que hablaba la hermana Sandrita, ¿verdad? Así como se están levantando profetas de la luz, también profetas de las tinieblas, que incluso, amado hermano, para estas fechas, para estas épocas, quitan la vida, literalmente. Pero el profeta genuino, y es a los que el Señor está levantando en este tiempo, amado hermano. Y mire que acá estamos detallando un poquitito las funciones de un profeta. Pero recordémonos, amado hermano, que hay unción profética, en la cual también nosotros entramos, en la cual nosotros también somos partícipes. Y estas funciones, amado hermano, que hoy estamos aprendiendo, se tienen que hacer rema en nosotros. Porque si nosotros, con esa unción profética, también podemos dar vida con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Entonces, amado hermano, definitivamente el Señor trae algo precioso, trae algo hermoso para la proclama profética, sí, pero también para hoy. Hoy, amado hermano, es un tiempo en el que podemos apelar a Dios y que el Espíritu Santo nos dé de su unción profética para poder dar vida, amado hermano, en el nombre de Jesús. Sí, allí quería agregar de un tema hermoso que recibimos el día de ayer, referente al hijo pródigo y al Padre misericordioso.
y veíamos que el hijo pródigo es el que despilfarró, se fue de casa. Y que el padre nunca le dijo, tú eres un hijo pródigo. Sin embargo, ¿qué dijo? ¿Qué sí dijo el padre? Dijo, este hijo mío que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, un llamado, si tú te sientes como un hijo pródigo, que te has quedado posiblemente sin nada, o te sientes menospreciado, abatido, hay una casa que te espera. Hay unos brazos de misericordia que te esperan. Hay un Padre que te espera con los brazos abiertos y te sale al encuentro. Te da un beso en el cuello. Te pone anillo en tu dedo. Te cambia esas vestiduras y te las limpia. Y además de eso, te hace fiesta. Hay danzas por tu llegada. Te da un becerro engordado. Te da prosperidad, además de la misericordia. Gloria al Señor, porque tenemos un Padre que nos ama. Ese Padre de misericordia es Padre nuestro. Eso lo aprendimos. Es Padre nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, así el apóstol. Bueno, hermanitos, nos despedimos entonces. Gracias por su compañía esta mañana. Le invitamos a que sintonice Facebook Live a las 9:30 para congregarnos por medio virtual, pero también usted es bienvenido. Todavía alcanza, hermano, a llegar, si sale 20, 25 minutos aproximadamente. Llega el tiempo de iniciar. Amén. Hermanos. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos, y es un gozo compartir y aprender, ¿verdad? Y nuestro deseo es también que el Señor nos haga crecer, ¿verdad? En su gracia. El Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga y espero que este tiempo haya sido de mucho provecho y bendición para cada uno de ustedes. Gloria a Dios, amados hermanos, que el Señor hoy nos abra los ojos para que podamos discernir entre un profeta genuino y aquel que es falso. En el nombre de Jesús, nos vemos en un ratitito más, amados hermanos. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Solamente quiero dejarles allí algo que dice Job, decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, que podamos ver al Señor. Gloria a Dios.